Se ha hecho público ahora en mayo la primera encíclica del Papa León XIV titulada Magnificat Humanitas, en donde habla o dedicada a la custodia de la persona humana en tiempo de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es una encíclica? ¿No? Nos preguntaremos, algunas personas se preguntan, ¿qué es una encíclica? Una encíclica es una carta solemne escrita por el Papa y va dirigida a todo el pueblo de Dios. Sacerdotes, seglares, obispos, religiosas, a todo el pueblo de Dios, inclusive a todas las personas de buena voluntad. Y es uno de los documentos más importantes del magisterio pontificio, utilizado para instruir, para aclarar puntos de doctrina o exponer la postura de la Iglesia, digamos, sobre temas de relevancia social, moral o teológica. Magnífica Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. ¿Qué habla esta encíclica? ¿Qué puntos podemos nosotros, digamos, resaltar? Un punto a resaltar es la regulación de la inteligencia artificial. El Papa advierte sobre el peligro de que los algoritmos se conviertan en una infraestructura invisible que de una u otra manera imponga una visión moral y deshumanice también a la sociedad. Habla en contra del tecnofascismo, es decir, alerta cómo pequeños grupos influyentes pueden manipular el consumo y la información, condicionando los procesos democráticos a su propio beneficio. Dice que la inteligencia artificial no es neutral y exige desarmarla de las lógicas de dominación. El, el Papa en el documento reclama de forma urgente un orden social justo en esta era digital, mediante directrices éticas y legales. Otro punto interesante es el llamado a la paz. Promueve una paz desarmada y desarmante, instando a los países a construir el diálogo y alejarse de esas lógicas de exclusión y de violencia. El rechazo a las armas o al armamento autónomo, es decir, condena firmemente delegar decisiones de vida o muerte en sistemas de inteligencia artificial o algoritmos. Habla de desarmar las palabras y relanzar el diálogo, ¿no? Rechazando esas narrativas mediáticas polarizadas que se crean para enfrentarnos, para fomentar el enfrentamiento. El Papa pide salir de la neutralidad. Hay situaciones en las que para seguir siendo humanos y cristianos debemos abandonar las vacilaciones y tomar partido. Hay momentos donde no podemos ser neutrales. Habla en otro punto importante a destacar, es la protección de los vulnerables. Es decir, él denuncia la idolatría del lucro, que sacrifica a los más débiles, a los pobres, y critica la uniformidad, que aplana las diferencias culturales. Dedica un apartado crucial a la protección de los vulnerables, vinculándola, digamos, directamente con los efectos de la deshumanización tecnológica y la idolatría del lucro económico. Denuncia un modelo económico global que sacrifica, como siempre, a los más débiles. Habla del examen de conciencia institucional. Insta a la Iglesia a depurar estructuras internas que generan opacidad o desigualdades y exige una escucha activa a las víctimas del abuso. El Papa León XIV introduce ese concepto interesante del examen de conciencia institucional como una llamada a la honestidad y a la purificación interna de la propia Iglesia Católica antes de exigir cambios al resto del mundo. Exige una transparencia total
en la gestión de las instituciones eclesiales, eliminando el secretismo, que lo que ha hecho es facilitar la impunidad. Habla de la justicia y reparación, es decir, que coloca en el centro del examen institucional la escucha, una escucha activa y empática con las víctimas de cualquier tipo de abuso, abuso sexual, abuso de poder o abuso de conciencia, cometidos en el seno de nuestra iglesia. Nos habla de transparencia en los procesos, es decir, demanda que los mecanismos de denuncia e investigación actúen con total claridad, rigurosidad y rapidez, dejando atrás defensas institucionales corporativistas. Y nos habla del combate del clericalismo, denuncia las dinámicas de poder verticales que aíslan a la jerarquía de los fieles, de la vida de la gente, y generan desigualdades, abusos de autoridad dentro de las mismas comunidades. Y un punto interesante también es el que nos dice sobre el lenguaje evangélico. Es decir, el Papa recomienda utilizar un lenguaje que ilumine, evitando palabras que humillen o fomenten la confrontación en el debate público. En la encíclica Magnificat Humanitas, el Papa León XIV aborda el lenguaje evangélico en el primer capítulo, un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. Y en el quinto capítulo nos habla de la civilización del amor, presentándolo como una herramienta de sanación y discernimiento comunitario frente a las lógicas de polarización digital. Critica el Papa León XIV ese lenguaje anacrónico. Señala que la Iglesia debe evitar un lenguaje incomprensible y desconectado de la realidad de la gente, ya que volvería ineficaz la transmisión del Evangelio. El anuncio cristiano debe conectar de forma directa con las esperanzas y sufrimientos actuales de la gente. El Santo Papa recuerda que en el Evangelio y que el Evangelio es una palabra viva y orgánica que crece y se desarrolla con el tiempo a través de la historia. El lenguaje con el que se expresa no puede ser rígido y estático. Para concluir, pues, una invitación a todos los miembros de la Iglesia y a toda la familia humana. Aprendamos a escucharnos unos a otros, a afrontar con valentía los desafíos del presente y a cooperar en la construcción de una sociedad más humana, una sociedad, digamos, más fraterna. Que este lanzamiento de Magnificat Humanitas es el deseo del Papa León XIV, pueda dar inicio a una época de artesanos de la esperanza. Tú y yo estamos llamados a obrar, construyendo esa obra del Espíritu Santo en el aquí y ahora. Muchas gracias.